Pronombres personales y marcas de sufijo de personas verbales del idioma aymara en forma singular. En esta ocasión vamos a aprender a conjugar verbos. Tenemos el verbo alaña, que significa comprar. Alaña, como comprar, son verbos que están en infinitivo. Entonces ahora vamos a conjugar, para lo cual es muy importante saber cuáles son los sufijos que les corresponde o que le corresponde a cada persona gramatical. Es decir, para primera persona es el sufijo ta, para segunda persona el sufijo ta, para tercera persona, que es jupa, el sufijo i, para cuarta persona el sufijo tana. Entonces, naya, yo, juma, tú, jupa, él, ella, jiwasa, yo y tú y yo. Entonces aquí tenemos que naya es concordante con ta, primera persona. Juma es concordante con ta, segunda persona. Jupa es concordante con i, tercera persona. Jiwasa es concordante con tana, cuarta persona. Tenemos, como hemos dicho, el verbo alaña. Ahora podemos ver también que en este verbo está marcado, está sombreado la terminación aña, que nos indica, nos dice que vamos a suprimir la terminación aña de los verbos en infinitivo para distinguir su raíz y a partir de ahí conjugar en las diferentes personas gramaticales, en las diferentes personas, como en este caso. Tenemos la raíz verbal que ya lo hemos distinguido, tenemos entonces que nos queda la raíz verbal al cual le vamos a añadir los sufijos de primera persona, de segunda persona, de tercera persona y de cuarta persona. Como podemos ver, la raíz mantiene su estructura, mantiene su tamaño, no disminuye y no le agregamos nada más a la raíz verbal. Entonces, en este caso está separado la raíz para conjugar en forma singular y en tiempo presente simple. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa aquí? Como alaña es comprar, entonces esto está conjugado en primera persona, entonces aquí compro, he comprado, compré, unido al pronombre naya, que significa yo, entonces yo compré, yo compro, yo he comprado. Para segunda persona, alta, compras, has comprado, compraste, ¿no? Juma alta, tú compras, tú has comprado. Tercera persona, Ali, compra, él o ella compra, ¿no? Entonces, unido al pronombre de tercera persona que es jupa, que significa él o ella, jupa Ali. Ella compró, él compró, ella compra, él compra, ella ha comprado, él ha comprado. Del mismo modo tenemos la conjugación en cuarta persona, altana. El sufijo tana, ¿no? Altana, compramos, hemos comprado. Entonces, jiwasa, que es el pronombre personal de cuarta persona, jiwasa altana, nosotros compramos, nosotros hemos comprado. Muy bien.